Hola, ¿qué tal, amistades? Estamos aquí nuevamente en La Legata Podcast con estos sonorenses de primera, siempre lo digo, con Célida López y Jordan Castro. Vamos a continuar alegando, analizando, diagnosticando y ahora pues nos hacemos una pregunta muy sencilla. ¿Cómo gobierna la izquierda? ¿Cómo gobierna la derecha? ¿Qué resultados económicos tiene la izquierda y qué resultados económicos ha tenido la derecha? Se los adelanto, muy negativos, y la izquierda vamos muy bien, pero para eso vamos a platicar con Célida y Jordan. ¿Quién empieza, chiques? Díganme. Adelante. Las damas primero. Las damas primero. Claro. Muchas gracias. Muy contentos de estar aquí en nuestro programa de La Legata. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok. Este es un espacio de reflexión y bueno, creo que es un tema muy importante el que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Porque se habla mucho de la izquierda, de la derecha. Pareciera que todos los mexicanos saben qué es un gobierno de izquierda y qué es un gobierno de derecha. Y yo creo que vale la pena puntualizar las diferencias, qué es lo que nos hace distintos a unos de otros. Y en el espectro geopolítico, pues hemos venido hablando y escuchamos hablar del neoliberalismo, de estos gobiernos conservadores. No vamos a hablar de los principios básicos, fundamentalistas de estos gobiernos neoliberales y de derecha, pero sí vamos a hacer una reflexión de lo que han buscado siempre el modelo de los gobiernos de izquierda. Y yo creo que lo primero que busca un gobierno de izquierda es acortar esa brecha de desigualdad en donde en el modelo de la izquierda tenemos que pensar en plural, en el colectivo, tenemos que erradicar las desigualdades y la pobreza. Pareciera que los gobiernos neoliberales o que el modelo neoliberal lo que ha generado es cada vez más división, más diferencias en las clases sociales, más diferencias en la capacidad de los ingresos. Y creo que el principal logro de este gobierno del 2018 al 2024, encabezado por un modelo económico que yo recuerdo muy bien en una reunión que tuvimos, estuvo aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía no había iniciado formalmente la campaña a la presidencia de la República, pero nos reunimos aquí en un hotel, Fiesta Americana, y había muchos empresarios y le preguntaron al presidente, en aquel momento era el coordinador nacional, ¿no?, de todos los comités, y él decía, no tiene un nombre, pero lo vamos a encontrar en el camino. Pero nuestro modelo lo que busca evidentemente no es ir en contra de la propiedad privada, sino que tenemos que buscar una mayor redistribución de la riqueza, ayudar a los pobres, ¿no? Primero los pobres por el bien de todos. Y creo que al final logra esta frase del humanismo mexicano que ahí engloba principios, valores, pero también el modelo económico. Entonces, yo diría que si hay algo que hace la diferencia entre un gobierno de derecha y un gobierno de izquierda es que el enfoque es distinto. Buscamos que haya menos pobres, que haya menos desigualdad y vale la pena aquí analizar algunos datos. Excelente. Esto es algo de lo que vamos a ir viendo en el programa, bien lo comenta nuestra amiga Célida, la riqueza o el desarrollo desde la perspectiva de izquierda y cómo es el desarrollo o supuesto desarrollo, que para mí son privilegios, desde la perspectiva de la derecha. Y fíjate, Célida, ahorita que comentas de cómo vamos a ir nombrando, cómo vamos a ir dándole técnica a esto que nosotros hemos llamado la 4T, que las y los mexicanos estamos viviendo. Siempre nos encanta decir que estamos en tiempos históricos, pero como estamos viviendo la historia, tenemos que también ir nombrando la historia para irla volviendo realidad y contarla en un futuro. Para esto quisiera yo mencionar a algunos de los seguidores del obradorismo sabrán también, el presidente publicó su libro Hacia una economía moral. Hacia una economía moral. Antes exacto, de tener una conciencia real de cómo gobernar todo México, y ahí nos iba dando él las bases. Y ahora personas como tú y personas como otros quienes nos escuchan. ¿Dónde se encuentra ese libro, Fanny? Sí. Porque la gente, si quiere leer el libro, sí, ¿dónde lo pueden encontrar? Ustedes ya saben, la tecnología ante todo, pueden pedirlo por internet o también acá en Sonora, en las librerías. Yo les recomiendo las librerías de la Universidad de Sonora. Pero a ver, en la librería Gandhi venden los libros. Seguro sí. Yo tengo entendido que Andrés Manuel López Obrador, como escritor, es de los más vendidos de este país. Sí, inclusive pides por adelantado en la Gandhi. A mí me ha tocado ir a buscar libros y, por ejemplo, el libro de gracias del presidente. Había lista de espera. Oye, ese siempre está, sí, ¿no? Pero sí, Hacia una economía moral, yo estoy seguro que debe existir. ¿Pero en qué año escribió ese libro él? Ese fue previo
previo al 18, era cuando él comenzaba a sentar las bases de lo que quería construir. Del modelo. En esos entonces desde el obradorismo se le denominaba el proyecto alternativo de nación. Alternativo de nación en ese entonces. Exacto, entonces hay una serie de libros de López Obrador que le dan fundamento, ¿por qué no decirlo doctrinal, técnico, de la ciencia política, a eso que fue el proyecto alternativo de nación, que él implementa y que implementa también Claudia Sheinbaum? Pero yo le quiero preguntar a Jordan es su también. testimonio político. Sí, también, yo te quiero preguntar a ti eso. Tú que has sido pues un joven que se ha formado en las palabras, en las letras del presidente López Obrador, no solo en sus discursos, sino en su praxis política y lo que decimos. Es alguien que dio discursos, pero que también escribió libros, que eso es para el futuro. Claro. ¿Cómo ves tú ese impacto, Jordan, lo que leías antes y lo que ahora ves que autoridades de gobierno implementan y que sabes que es una realidad, ¿no? Y que son compañeros tuyos que los ves todos los días y que dices, a la torre, lo que leía ya lo puedo tocar, ya lo puedo vivir? Pues yo recuerdo muy bien cuando el presidente Andrés Manuel, me parece que fue en un informe de gobierno que tuvo hacia el pueblo, menciona como que ya con primera vez encuentra esas palabras que dan justificación a las acciones de nuestro movimiento bajo estas palabras del humanismo mexicano, ¿no? Y yo recuerdo que cuando lo dijo en el Zócalo, la verdad es que me gustó mucho que haya elegido tanto humanismo como pues, la palabra mexicano, ¿no? El humanismo mexicano, porque creo que articula, justifica y sobre todo conduce las acciones que ha tenido el movimiento desde un inicio hasta el momento de hoy. Recuerdo que empezó a haber mucha discusión con muchos compañeros del movimiento por todos lados del país, porque todos querían explicar qué era necesariamente el humanismo mexicano, ¿no? No, o sea, se puede, todos, a ver, es que debería de escribir el presidente López Obrador ese libro de El humanismo mexicano, porque yo siento que, no recuerdo si lo hizo en su 5º informe, pero fue casi al final. Sí, fue al final. Cuando él acuña esta frase del humanismo mexicano, que a mí me hace recordar esa reunión con empresarios aquí en Hermosillo, donde le preguntaron, bueno, ustedes son de izquierda, ¿qué modelo económico van a seguir si no va a ser neoliberal y tampoco va a ser comunismo? Porque había todavía esta idea de que era un peligro para México si ganaba. Y él dijo, no sabemos cómo le vamos a llamar. Entonces, cuando de repente ya empieza a hablar él hacia el final de su sexenio del humanismo mexicano, ahí es en donde yo creo que no solamente va la descripción del legado de un modelo de gobierno y de un modelo económico. La pregunta es, ¿qué tenemos que rescatar de este modelo? Pues es que la verdad me parece como es el presidente Andrés Manuel, que el cuerpo doctrinario del humanismo mexicano ya está plasmado en todo lo que ha dicho, pues, ¿no? O sea, parte de lo que es primero los pobres, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Todos esos dichos de nuestro presidente, honestidad valiente, por ejemplo, engloban lo que viene siendo a lo mejor una doctrina que no está escrita, porque hay doctrinas que son escritas, otras que no lo son. Y que digamos que es el cuerpo, el corpus del humanismo mexicano. Y recuerdo que había un compañero que yo respeto mucho de la Ciudad de México, con honestidad valiente. Otra gran frase del presidente que tiene esta lógica de política económica que plantea Jordan: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, por supuesto. Y eso también atiende a la redistribución de la riqueza. No, y la justa medianía. Decía tu compañero. Vivir en la justa medianía. Vivir en la justa, exacto. Ese es un tema súper importante, porque yo siento que la oposición de repente nos está señalando con mucha frecuencia que si los zapatos de marca, que si el vestido de marca, que si la bolsa, que si el viaje. Creo que se ha radicalizado por parte de la oposición esta parte, y yo creo que es importante que nosotros, todos los que participamos en este movimiento, hablemos de esa justa medianía. La justa medianía para un empresario, la justa medianía para un profesionista, la justa medianía para una ama de casa es distinta. Uh-huh. Y podemos estar todos en el movimiento, porque también hay que decirlo, hay muchos empresarios de este país que se han dado cuenta de que no hay ningún agravio, no hay ningún peligro en su patrimonio, en su propiedad, que el país está avanzando, que se está generando
un modelo de crecimiento real. Sí, claro, de desarrollo, por Pero supuesto. no por eso es empresario que tiene la capacidad de viajar con su familia, de ayudar incluso al movimiento. No porque si tú te puedes comprar un pantalón de marca, tiene algo de malo. Esa parte yo creo que se ha venido como sanatizando esta parte de no, todo el mundo tiene que andar con zapatos y ropa sin marca. Pero yo creo que estos preceptos como ¿no? De vivir en la justa medianía. Hay uno muy padre que dice que el poder a los inteligentes los vuelve tontos y a los tontos los vuelve locos. Ajá, Me sí. parece que es magistral. Sí, sí, Incluso cómo no. ahora en la conformación de los comités seccionales se empezó a entregar un librito donde vienen las 100 postulados, los 100 morenistas. postulados de Morena. los 100 postulados. Ahí traemos sí, uno sí. que nos lo pasen. Sí, hay que enseñárselo a la gente porque es una síntesis de lo que bien puede ser todo este pensamiento Sí, del humanismo claro, este mexicano. diario, por supuesto. Sí, por supuesto. Exacto, pues mira, ahorita las frases que vamos diciendo y traspolándolo a los avances económicos, a lo tangible, al otro programa les vamos a exponer los 100 postulados morenistas. Vamos a hacer un análisis. Hay que hacer el análisis. Vamos a hacer uno por programa, Sí, para que sean 100 programas. Sí, así es. Acuérdense que hay que votar por los temas de la legata, ¿eh? Ustedes también participan. Es verdad, queremos que participen. Pueden por estar supuesto, sentados aquí, sí. alegando con Célida, alegando con Jordan, conmigo pues también, si gustan. Y vamos a Pero ir. no se me vengan encima, nomás. ¿seguro? No se me vengan alegando. Bueno, Poquito lo que nomás. no saben es que antes de empezar con el programa sí se alega aquí sabroso, ¿eh? Sí. De los temas, de cómo los vamos a abordar. Y sin tabú, sin ningún pudor tampoco. Así nos es. gusta analizar, nos gusta pensar, pero lo más importante es dialogar, que las ideas no se queden aquí. Por supuesto. Y sobre todo que no se queden aquí, hay que pasar a la acción. Por eso me gusta hablar también con mis compañeros Jordan y Célida, porque son personas de actividad real en territorio, que saben cómo es el movimiento. Por eso estos postulados que tú dices, Célida, por eso los podemos usar, ellos lo recuerdan y saben que son parte de una realidad. Ya no son palabras abstractas De acuerdo, de un luchador completamente. social como lo fue López Obrador. Por ejemplo, no puede hablar gobierno rico con pueblo pobre. Hablamos también de cómo la austeridad y se redistribuye el erario para así tener política social. Hablamos de primero las y los pobres. Más de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza durante los gobiernos de la 4T y eso va a seguir, ese número va a seguir en aumento. Vemos como otra premisa del presidente López Obrador se vuelve realidad en la economía mexicana que estamos construyendo. ¿Qué otra frase anexarían? ¿Qué otros números? Pues yo la verdad es que a veces creo que las frases no hacen honor a todo lo que se logró. Me parece que tú lo el viviste, presidente, tuviste mucha experiencia. Yo acompañé al presidente como candidata a la alcaldía de Hermosillo, todas las veces que estuvo aquí en Hermosillo como candidato, y él traía un discurso muy consistente. Si ibas a Oaxaca, a una plaza, estuve allá en Santa Lucía, y lo veías ese mismo día en otra latitud del país, decía lo mismo, es decir, fue consistente. Pero el tema del salario mínimo, ustedes corríjanme, lo decía en la campaña, que iba a aumentar el salario mínimo. Desde mi punto de vista no lo dijo. Yo no tengo es que memoria. es un bribón el presidente. Yo no tengo memoria Sabía. de que él haya dicho voy a subir el salario mínimo. Y yo creo que la contundencia de esa determinación es lo que hoy dibuja a un gobierno de izquierda que logró lo que ningún otro gobierno de derecha había ni siquiera intentado hacer, Sí, que es no querían redistribuir tampoco. el ingreso. Y probablemente no lo decía en campaña, seguro que ya lo tenía orquestado de lo que platicábamos, la economía moral y el proyecto alternativo de nación. ¿Qué sucede? Cuando es tan visible, se vuelve tan real, que son millones de mexicanas y mexicanos organizados por todo el país, que ya no es solo un hombre decidiendo. Claro que ese hombre puede decidir por las mayorías. Y si se iban el recurso humano, el capital humano, la base trabajadora, se iba a huelga,
se iba inconforme, si comenzábamos a hacer de un debate público el aumento al salario, claro que el pueblo mexicano tenía la legitimidad de que sus autoridades iban a decidir por ellos, y el presidente o los legislativos iban a plantear en algún momento, hay que subir el salario mínimo porque la base social lo necesita. Sin embargo, no fue necesario, por lo que tú comentas. Él era un hombre tan sensible que tuvo tantos años hablando de esto, que cuando lo instruyó, todo el mundo sabía que era necesario, nadie se opuso. Ahora sí, otra frase que comentaba Jordan ahorita, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. ¿Por qué el pueblo organizado? Porque se organizan empresarios. Sí, porque si no nos organizamos no nos vamos a salvar. Exacto. Esa es la verdad. Y eso lo dice el Nuevo Testamento también, Jordan. Si no nos organizamos, bueno, no lo sé, pues, no lo sé. Sí, pero a mí lo que sí me parece muy importante con este tema del salario mínimo es que se derribó uno de los mitos más grandes que justificaba el régimen neoliberal. Porque cuando se le pedía esta asistencia social a los neoliberales, estas ayudas, ellos siempre decían que un aumento en el salario mínimo lo único que iba a generar era mayor inflación, que nos iba a ir muy mal, inestabilidad económica. Y se demostró que eso solamente fue un mito, al contrario, se aumentó la mano productiva de los trabajadores porque como pueden consumir más, pueden tener una vida con más accesos a servicios, a bienes. Educación. Pues nos estamos dando cuenta que le ayudó absolutamente a todos este aumento al salario mínimo y que ojalá pues que vaya subiendo también. Ahora, por el bienestar de los trabajadores. ¿Cuánto está ganando hoy una persona en el centro del país? El salario mínimo. ¿Cuánto es el total del ingreso? Estamos hablando de un poco más de 10,000 pesos, ¿no? 10,200 pesos. Tiene yo creo que hay un asterisco, el aumento del salario mínimo, porque en la frontera sube mucho más el salario mínimo, es decir, claro, todos los estados fronterizos, toda la gente que trabaja con un salario mínimo en la frontera está adquiriendo casi las 2.5 canastas básicas, son más de 12,000 pesos. Sí. Okay. Y ahí, por ejemplo, es bien importante analizar porque nosotros hablamos de esta reducción de la pobreza en Sonora. Teníamos un poco más del 26% de pobreza moderada, 4.6% de pobreza extrema. Esto ya lo comentamos en otro programa, así que lo tienen que ver todos. Sí, tienen que ir a porque checarlo. Hablábamos sí, de que la pobreza tiene diferentes formas de clasificarse o de medirse en función de si tienes acceso pues a servicios públicos, piso firme, alumbrado, drenaje, el ingreso de tu canasta básica, etcétera. Entonces, ahora estamos hablando de que Sonora logró una reducción por debajo todavía de lo que es la media nacional, un 13.6%, o sea, se te desploma de una manera impresionante. Este es un gran logro de este modelo. Y luego dicen algunos, es que son por los programas sociales. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto de esta disminución de la pobreza se debe a los programas sociales y qué porcentaje se debe al aumento del salario? Claro, que la segunda opción es la mayoritaria, ¿no? Los salarios, el aumento al salario mínimo es lo que le da certidumbre a la mayoría de mexicanas y mexicanos. Ya después la política social viene a funcionar como una responsabilidad, ¿no? Que tienen los gobiernos humanistas, pero si bien ahí es donde nosotros también tenemos que seguir defendiendo. La economía la hacemos todos juntos. Así no es. se puede seguir creyendo que es responsabilidad solo de los gobiernos generar una política social, porque también donde está la responsabilidad de la base trabajadora y de el sector privado, ser responsables con sus impuestos, ¿no? Sabemos que a las grandes industrias luego son a las que más les gusta evadir y tenemos al microempresario o al mediano empresario que en orígenes generalmente son mexicanas y mexicanos, ¿no? Y claro que ellos quieren a un país bien, quieren aportar, pero resulta que hay otros grandes capitales que se nos están jugando. Sí, claro. Y si los empresarios dejan de tener su responsabilidad con este aumento al salario mínimo, dejan de tener esa sensibilidad social, es donde vamos a volver a los tiempos oscuros en los que unos mexicanos no nos tomábamos las manos entre unos y otros.
que eso también nos ha enseñado la 4T, ¿no? Y creo que Claro. algo que nos está enseñando la presidenta Claudia Sheinbaum es también eso, tener en las mañaneras a empresarios, tener en las mañaneras a sector público, tener en las mañaneras a ingenieras, ingenieros, hasta los propios de seguridad, a los El baninos. plan México, eso es lo que rescata, ¿no? Así es. O sea, más inversión, polos de desarrollo. O sea, al final del día estamos hablando de un gobierno de izquierda que sí está buscando sacar más y más a más pobres de esa situación de precariedad, pero también hay una concepción de que es en base al fortalecimiento de la inversión. Por supuesto, por supuesto. Y yo creo Trabajo que en ahí equipo. también estamos viendo como un cambio de paradigma, porque alrededor de los 30 años que han pasado en toda la economía mundial, la tendencia había sido de alguna manera pues liberalizar el mercado, tratados de libre comercio que son muy buenos y que son necesarios, y que ahorita estamos en un momento en el que se tiene que fortalecer el tratado de libre comercio en Norteamérica. Por supuesto que estamos en ese track, en ese canal. Pero también el Plan México lo que ha hecho recordar es que tenemos que volver a empezar a ver por nuestra propia industria, ¿no? Por nuestro propio empresariado, Así es. por la economía nacional, ¿no? Así es. Y fíjense que otro tema que impacta en la economía y que también se está planteando desde los gobiernos de la 4T, lo que ya sabemos, la ley Silla, y lo que tenemos también ya en proceso en los legislativos, la reducción de la jornada laboral, porque eso va a ser bien interesante. Ese es un gran tema, Sí, es un temazo. temazo. Aumentas sí, es un salarios temazo. y te reorganizas para que trabajes de forma más digna, puedas convivir más con tu familia, puedas tener actividades lúdicas, ya sea deporte, consumir artes, visitar a tu familia, el descanso, el ocio es un derecho también, es un derecho humano. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? O sea, son los números, sí, tenemos más lana, tenemos más chamba, nos está yendo muy bien, pero también la ley quiere seguir protegiéndonos. ¿Qué va a pasar? El punto yo creo es que en este gobierno de izquierda que termina el presidente López Obrador y que da continuidad en este segundo piso la presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma laboral, porque en el fondo hubo una revolución laboral en México. Por supuesto. En donde Pacífica también, de manera pacífica, por curiosa. supuesto, pero no Sí. puede haber un solo sindicato en este país que no reconozca al modelo de la Cuarta Transformación como el único modelo en el que se ha dado garantías a la clase trabajadora y que por primera vez ha habido victorias que no se pueden comparar, el aumento del salario mínimo, la lucha que se está dando para darle también seguridad social a todos los trabajadores. Así es. Muchísimos mexicanos Las viviendas. trabajando sin la posibilidad de tener acceso al seguro médico. Evidentemente el IMSS Bienestar está en un proceso de fortalecimiento. Yo tengo mis dudas de que la reducción de la jornada laboral sea un tema que les agrade también a ciertas clases empresariales. Y yo creo que aquí me parece que el modelo tiene también que abrazar un poco más al pequeño empresario, Por al supuesto. pequeño emprendedor. Porque finalmente, pues cuando estás frente a grandes capitales que tienen incluso diversificada su economía, tienen en la bolsa de valores invertido dinero en muchos negocios. En cambio, el pequeño empresario que solo tiene un changarrito, que solo tiene un negocio, cuando tú le hablas de aumentarle el salario a los empleados, de reducirles la jornada laboral, ahí es en donde hay un gran debate. Claro, se detienen, pues, ¿no? Porque es natural esa reacción. Tienden también, por al supuesto. conservadurismo. Pues yo pienso que aquí es en donde tiene que haber mucha apertura y me parece que el modelo de la prosperidad compartida tiene también que fincar bases de apoyos y de financiamientos. Creo que ese es el gran reto que tiene también el modelo de la Cuarta Transformación, porque hemos ido perdiendo esta capacidad de adquirir financiamiento barato. Okay. Es muy caro en este país ir al banco a la banca privada y pedir un crédito. Las tasas de interés son Sí, cada vez son más tremendas. altas. Por eso Sí, ya, sí, sí, ya sí. fundamos Finavin, Financiera para el Bienestar, y son otros proyectos que el presidente López Obrador dejó ahí ante la responsabilidad de la presidenta, preciso por este proceso de crecimiento y fortalecimiento de la banca del bienestar, ¿no? Que se le denominó. Algo Sí, que la a mí banca me del gustaría, bienestar, algo sí, que a mí por me gustaría comentar respecto a lo que tú dices, Celida, que
¿de qué manera se fortalece al pequeño productor o al microempresario, al empresario mediano, al empresario local, que es muy importante fortalecer la economía desde lo municipal? Claro. Simplemente con el hecho de que algo que consumes diario tenga un precio estable, la gasolina, ¿no? Con eso ya vamos generando, le vamos dando condiciones. O sea, ahorita en Hermosillo la gasolina está a 22 pesos y en la frontera está a 18 y 19 pesos. Eso no lo bebíamos desde sexenios, ¿no? Claro. Atrás. Entonces se ha estado generando una estabilidad en otros tipos de consumos, en otra forma de gasto. Se ha generado esa garantía que, aunque sea para todas las mexicanas y mexicanos, también en el sector productivo económico le da ese colchón que tú manejas, ¿no? Que es necesario darle a el sector privado. Pero también la organización, ahí es importante, ya no tener un brazo privado que quiera fungir como un tomador de decisiones, como un contrapeso de gobierno. No, para gobernar y tomar decisiones se organizan y se van a las elecciones. No, pues que Entonces, sea un sector, como el sector hay un empresarial, sector como, obrero. es que como por lo eso están es haciendo importante, ahora. acuérdate que también el presidente hizo un énfasis en que había que haber en la cuarta transformación esta separación del poder político del poder económico. Y eso es lo que yo planteo, cómo se está viviendo ahora en el caso de lo que trabaja Marcelo Ebrard, desde la Secretaría de Economía, Altagracia también como parte de desarrollo de los polos económicos. Están organizando, ellos han fungido como un organizadores per se del sector privado. ¿Por qué? Pues precisamente porque las cámaras empresariales se convirtieron en órganos de intereses creados en todo el país y comenzaron a ver por los intereses de quienes las coordinaban y no de quienes realmente estaban agremiados. Entonces, los propios empresarios que debían defender y organizar a los empresarios terminaron, como siempre, haciendo negocios para ellos mismos, porque es lo que saben hacer. ¿Qué sucede? Los empresarios ahora, con un gobierno que está redistribuyendo la economía, que está fortaleciendo de abajo a arriba y de arriba a abajo, pues necesita un interlocutor, un diálogo con ese sector privado y que los privados, como tú dices, se sientan apoyados, que propongan, que se les resuelva y que no se crea que hay una disputa, ¿no? Yo sí creo que tiene que quedar mucho más claro el apoyo a el acceso a financiamiento más barato para el pequeño productor. Tenemos, por ejemplo, pues ahora en esta última responsabilidad que hemos asumido, que por cierto voy a cumplir un año como secretaria de Zagarpa. Felicidades. En 2 días más, en 2 días más. Y ahí, por ejemplo, te encuentras un sector, el sector primario, que difícilmente tiene acceso a créditos. Cosechando Soberanía, que es un modelo que busca la presidenta junto con FIRA, es precisamente el que pueda el gobierno subsidiar esa tasa de interés que se te va a 2 dígitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que ese es un camino en donde hoy se está pensando en el pequeño productor, ayudándole con este tipo de financiamiento. Pero yo quisiera que el planteamiento, y ojalá lo pudiéramos desarrollar aquí, pudiera ser también irnos al pequeño empresario, al empresario que tiene de 3 a 10 empleados, por ejemplo, y que sí de alguna manera pues está generando esta economía local, desarrollo. Claro, por supuesto. Y sí creo yo que habría que concluir en este primer análisis diciendo que este gobierno de izquierda ha sido un gobierno moderado, no ha sido un gobierno que ha venido a atacar a la clase empresarial de ninguna manera. Hay unos que no quieren pagar impuestos y esos con toda la pena, pero tienen que pagar impuestos. Siempre el tiempo da la razón y se está dejando de manifiesto que pues quien evade impuestos en México también los evade en Estados Unidos y la justicia siempre llega. Así es, tarde que temprano. Pero estamos viendo... Lo bueno que este es un podcast libre y no nos puede censurar ningún satélite de ningún magnate mexicano. Es muy importante decirlo de esta manera. Si hay que catalogar el logro más importante de este gobierno de izquierda, es el gran avance en temas laborales, la estabilidad laboral, las condiciones y los derechos de los trabajadores. A mí me parece que hay cosas que no se explican los opositores, porque dicen, ¿por qué hay tanta aprobación para Morena? Claro. Porque si hay tantos problemas en estos y estos y estos rubros. Bueno, porque los miles y miles de mexicanos que antes salían al campo como jornaleros, como empleados, en muchísimos negocios, la gente que trabaja en maquila,
pues simple y sencillamente empezó a ver que su trabajo tenía mayor poder adquisitivo. Claro que había mayor justicia social, Así definitivamente. Así es. Ahí es. Para concluir, Jordan, ¿qué ideas plantearías? Pues mira, rescatas? a mí me parece, me caló un poquito que aquí nuestra compañera dijera que es un gobierno moderado, pero... Es que le encanta de esas No, creo que es un gobierno que ha construido una unidad nacional, por Sí, supuesto, claro que sí. que no Unidad vamos a dejar a con nadie unidas. atrás. Y que también creo que no necesariamente ser radical es ser violento ni conflictivo, No, sino... el que tú digas, no tenemos un gobierno radical, Ujú. podemos decir que es un gobierno moderado. Sí, pues sí. O sea, sí, ¿no? De Digo, moderado a conservador, Pues hay todavía un abismo, no te me mortifiques demasiado. No, es que sí es, fíjate, la reacción de un chairo así de cepa, ¿no? Es que la etimología de la palabra radical viene del cambio la de raíz, raíz. así es, Y por ajá, supuesto sí, sí. que el gobierno de la 4T ha generado un cambio de raíz porque hemos hecho cambios constitucionales y hemos hecho cambios hasta el propio sistema político mexicano. Tenemos la elección del Poder Judicial, vamos a tener la reforma electoral, tenemos la nacionalización de los recursos naturales. O sea, hay un cambio de raíz muy No, interesante. a ver, pero estamos lo que tú hablando de decías, la aumentar el relación, salario de la mínimo. relación del No, gobierno por con los supuesto, empresarios. por supuesto, no, claro, yo lo entiendo. Estamos Sí, sí, hablando sí, de sí. los empresarios. Sí, Todo el sí, mundo sí. esperaba este choque de trenes, este rompimiento, esta invasión a la propiedad privada. O sea, Claro, cuando tú claro, salías a las calles, incluso todavía hay cafés donde hay gente que sigue diciendo que este modelo es igual al de Venezuela. O sea, No, por supuesto hay- que no somos Venezuela. es aberrante que sigamos escuchando Es gente. ignorancia. Pero Sí, ya sí, sí, tenemos- sí. O A ver. fobia, ¿no? Fobia también. 6 años de López Obrador, 1 año de la presidenta Claudia Sheinbaum, y tenemos esta oportunidad de decir un gobierno de izquierda que pone en el centro la redistribución de la riqueza, que genera menos pobres. Hemos tenido más Más empleo en todo estabilidad. el mundo. El único país que nos ha ganado en la generación de empleo ha sido Japón. O sea, estamos realmente con los mejores números. Con este tema de izquierdas y de derechas, de lo que decían mis amigos, yo rescataría cómo gobierna desde la economía un gobierno de izquierda, lo que decíamos, economía moral, prosperidad compartida, redistribución de la riqueza. Pero esto no hay que tenerle miedo. ¿Qué significa la redistribución de la riqueza? Ya lo decía Célida. Aumento de los salarios mínimos, también el pago de los seguros sociales, Claro. el aumento del presupuesto social en los gobiernos. Y ahorita Jordan decía una frase, no dejar a nadie atrás, y el presidente López Obrador, esa era una de sus premisas, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. ¿Por qué? Porque tiene que ser tarea de todas y todos cuidarnos. Pero ¿y cómo sería lo de la derecha? Para que nos demos cuenta cómo era antes. La derecha, ¿cómo es la economía de los gobiernos conservadores? Primero ellos protegen los privilegios de quién, de unos cuantos, de las alas dominantes, De de las las cúpulas del cúpulas. poder. Sí, primero los de Exacto. arriba. Es que ya era después una los de abajo. cúpula de poder, cúpula empresarial, cúpula de políticos. Políticos haciendo negocios con empresarios, repartiéndose el erario público. Así es. La que es lo que- oligarquía, que es lo la que- tendencia oligárquica. Sí, otro de esos puntos, negocios al amparo del erario, negocios al amparo del poder, les encantan las concesiones, les encantan ver agua de la nación y decir es mía, les encanta ver petróleo de la nación y decir es mío, lo voy a ir a exportar, les encanta ver el litio, el gas, todo, les encanta ver las áreas naturales y decir concesiones, ¿no? Pero les encanta y se les aparece un billetito así de dólares, así lo ven el patrimonio nacional. Exacto. Y eso es como se gobernaba desde la derecha, por eso votar hacia la izquierda es votar por gente que proteja tus recursos, proteja la nación. Y lo que decíamos, algo importante, que no tiene una política de derecha, una regla principal. Ellos jamás van a poner en el centro o primero a los más necesitados, ¿no? O a los Muy pobres. bien. Es Jordan, correcto. nuestra frase final para concluir la legata de esta Nuestra- ocasión. De esta ocasión. Me siento ¿Qué decía López orgulloso Obrador? de estos primeros años. Pues sí, claro que me siento muy orgulloso. Primer año de Sheinbaum de ya este se va a primer cumplir año, también. por supuesto, ya un primer año y pues yo creo que retomaría otra vez esa frase que además me parece muy bonita de que pues no hay que dejar a nadie atrás, a nadie afuera, vamos a caminar juntos, construir. Todos los mexicanos Todos los tienen mexicanos. derecho, todos los mexicanos tienen derecho a tener ingresos suficientes para una digna alimentación, para una vivienda digna, para poder tener recreación. Este es el modelo de la cuarta transformación en donde todos tenemos derecho a ser felices. Así es. Así es, derecho a la felicidad, por supuesto. Sí. Es romántico, Pero pero, es al pero final real. del día,
¿Cómo vas a hablar de felicidad en una familia en donde no tienes alimento, así en es. donde no tienes una vivienda digna, Así es. en donde no tienes servicios básicos, donde no tienes drenaje, alumbrado público? Y nos hemos acostumbrado, muchos políticos se acostumbraron a llegar y retirarse, obviamente cambiando su estilo de vida a costa de un trabajo en donde se preocuparon de muchas cosas, menos de ver el gran rezago social que tenía el Estado. 450,000 sonorenses salieron de la pobreza y eso es gracias a todo este modelo, el humanismo mexicano, Sí. prosperidad compartida. Y ya que vayas por el libro de la economía moral, nos dice si viene la frase Prosperidad compartida. No, de humanismo mexicano. de humanismo Porque mexicano. yo sigo Ah. pensando que López Obrador, al final de su sexenio, es como sintetiza el modelo económico y el modelo político. Yo no recuerdo que lo haya hecho ni en campaña y pues la Fanny dice que tiene sus dudas de que está en el libro. Pues yo la Ajá, verdad que ya sé la economía respuesta. moral ahí fuera. Yo ya sé la respuesta, Pues lo pero verá en la va a ser siguiente. para el siguiente episodio. Así siguiente que legata. nos vemos en la siguiente legata. Sí, Adiós a voten por todos. los temas, voten por los temas. Amistades, recuerden seguir La Legata, estamos en todas las redes sociales, también suscríbanse a YouTube, estamos en Instagram, en X, en TikTok y sobre todo pues aquí nos pueden encontrar en lo privado también, Jordan Castro en sus redes sociales, Célida López. también en sus redes sociales, Fanny Duarte 33 Fanny Duarte. en todas mis redes y aquí nos vemos en la próxima Legata.